Gracias, señor presidente. Con su permiso, ¿sí me puedo pasar de este lado, señor presidente? Muchas gracias. Tenemos los tres temas que ha comentado el doctor Alcocer. El primero tiene que ver con la Clínica Es Nuestra. Como lo anunciamos aquí, se inició un proceso para crear comités de salud y bienestar en 11,807 centros de salud de primer nivel. Estamos hablando desde centros de salud de un solo consultorio hasta los de centros de salud con servicios ampliados. Ahí en estos comités se integran por parte de la población y pueden elegir cuál es la acción para que se lleve a cabo una mejora de esa unidad de primer nivel, de esa clínica, de ese centro de salud, ya sean acciones de infraestructura, compra de equipamiento o mobiliario, que muchas veces lleva años poderlo sustituir. A partir del 1 de junio, a través de estos comités de salud, integrados, insisto, por población usuaria, muchas veces de los propios centros de salud, se empezarán a hacer las dispersiones de los recursos para que ellas y ellos puedan ejecutarlos de manera directa. No hay mejor guardián de los dineros públicos que el propio pueblo, que usa, que conoce a su centro de salud y que tiene una vinculación y una apropiación de ella. Llevamos 11,807 asambleas de las 11,947 que vamos a concluir esta semana, es decir, llevamos un avance del 99%. La siguiente, por favor. Como lo anunciamos aquí también, el 9 de abril, lanzamos una convocatoria para la cobertura en estos centros de salud de médicas y médicos generales. Esto con la finalidad de que el centro de salud no cierre ningún día de la semana, es decir, que tenga cobertura de lunes a domingo y que haya 2 médicas o médicos generales por cada uno de los centros de salud, por lo menos, porque es muy común que los centros de salud, sobre todo los más pequeños, los lugares más apartados, atendieran en un solo turno, es decir, el turno matutino de lunes a viernes. Aquí vamos a lograr que se atiendan el turno matutino de lunes a domingo y algunos días de la semana el turno vespertino. De cualquier manera, siempre estarán ahí médicas, médicos, además del personal de enfermería, atendiendo cualquier urgencia. De la convocatoria logramos una amplia participación, cerca de 18,000 médicas y médicos generales. Se hizo un análisis de todos los perfiles y la noticia buena del día de hoy es que el 16 de mayo empiezan a trabajar 5,774 médicas y médicos generales en todos estos centros de salud, 3,651 centros de salud que serán cubiertos en su totalidad. De estos 11,000 que se tienen, estos 3,651 nos enfocamos en el primer nivel y sobre todo en las zonas más apartadas. La siguiente, por favor. Y respecto a médicos especialistas, también lo comentamos acá. Hicimos una convocatoria para cubrir 211 hospitales, que son hospitales básicos, comunitarios, integrales, que muchas veces no contaban con el equipo completo y por eso no podían llevar a cabo una cirugía, consultas externas de especialidad. Estamos hablando sobre todo de especialidades troncales: cirugía, anestesia, pediatría, ginecología, medicina interna y urgencias. La convocatoria logró 1,884 médicos que son, digamos, susceptibles, que tienen el perfil, que tienen la especialidad y que buscaron ir a alguno de estos lugares. Insisto, son hospitales comunitarios integrales en zonas de alta marginación. Por eso estos 1,884 médicas y médicos contarán con un bono adicional, un pago, un sobresueldo para cumplir con esta misión. Además que son plazas directas, es decir, a estas personas, a estos médicos especialistas, se les contrata ya con una base del propio IMSS Bienestar. Con esto lograremos que estos 211 hospitales que se construyeron
en años anteriores, pero que nunca se puso énfasis en que tuvieran plantillas completas, pues funcionen realmente como hospitales. Estamos hablando de hospitales que muchas veces los quirófanos no funcionaban, salvo cuando había alguna jornada o alguna urgencia. Ahora se va a poder programar cirugías, van a poderse llevar a cabo partos, cesáreas y la consulta externa por médicos y médicas especialistas. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí el avance de cada uno de los estados, de cómo va a ocurrir en estos tres proyectos. En el caso de Nayarit, llegan a partir del 16 de mayo 162 médicos generales que atenderán en 93 centros de salud y 68 especialistas para 9 hospitales comunitarios básicos integrales. Y llevamos ya 280 asambleas de La Clínica Es Nuestra. La siguiente, por favor. En el caso de Tlaxcala son 79 los médicos y médicas generales que van a llegar a partir del 6 de mayo para 58 centros de salud y 66 especialistas para 3 hospitales. Además, ya llevamos 179 asambleas, es decir, la totalidad, el 100% de las asambleas para La Clínica Es Nuestra. La siguiente tenemos Colima. Aquí ya logramos el año pasado la cobertura de los médicos especialistas en los hospitales básicos, comunitarios e integrales. Entonces nos enfocamos en los 156 médicos generales que inician labores en estos 76 centros de salud a partir del 16 de mayo, y tenemos ya el 100%, 118 comités de La Clínica Es Nuestra, el 100% también en Colima. La siguiente que tenemos aquí es Baja California Sur, 33 médicos generales que llegan a partir de este mes en 20 centros de salud y 10 médicos especialistas. En particular es el hospital de Loreto, que necesitaba más especialistas, y estos 10 médicas y médicos llegan a partir del 16 de mayo allá a Loreto. Ya llevamos 56 asambleas, es decir, el 100%. Decir que solamente en 4 de los estados estamos abajo del 98% de La Clínica Es Nuestra, en 13 estamos ya al 100%. En la siguiente, por favor, en Sinaloa son 256 médicas y médicos generales para 130 centros de salud que cubrirán todos los turnos y 54 especialistas en 9 hospitales básicos y comunitarios del estado de Sinaloa. Además, llevamos un 97% de avance en La Clínica Es Nuestra con 313 asambleas ya realizadas. La siguiente. Acá tenemos el caso de Sonora con 136 médicas y médicos generales para 106 centros de salud de Sinaloa, además de 45 médicas y médicos especialistas que van a llegar a dar cobertura a estos 5 hospitales básicos comunitarios de Sinaloa. Badiraguato es uno de ellos. Son zonas que habían tenido durante muchos años una difícil cobertura de plazas. 99% es nuestro, perdón, dije Badiraguato, estaba yo en Sonora, es Magdalena de Quino, Álamos, hospitales en Ures que tenían necesidad allá de médicos especialistas. Y en el caso de las clínicas, de La Clínica Es Nuestra, de las asambleas, perdón, son 220 las que llevamos, de 222, es decir, nos faltan 2 asambleas. En Sonora llevamos el 99%. La siguiente es el caso de Guerrero. Aquí son 890 médicas y médicos generales para 571 centros de salud que requerían cobertura de todos los días de la semana, además de 80 médicos especialistas en 16 hospitales del estado de Guerrero, insisto, hospitales comunitarios básicos e integrales, y llevamos un 98% de avance con 939 asambleas de La Clínica Es Nuestra ya realizadas. La siguiente, tenemos por acá a Veracruz con 580 médicas y médicos generales para 422 centros de salud. Como ven, en algunos casos son más médicos que centros de salud, porque se está cubriendo las 2 plazas que estaban quizá vacantes o que se estaban atendiendo en algunos lugares con médicos pasantes. Ahora ya tendrán médicos contratados. Y 137 especialistas para 20 hospitales de allá de Veracruz. El fin de semana estuvimos en 2 de ellos. De hecho, allá en Naranjos, por ejemplo, necesitaba más médicos especialistas. Es de los hospitales que van a recibir más. Y también 1,245 asambleas, es decir, ya el 100% de las asambleas de un estado tan grande como Veracruz. La siguiente,